Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Círculo Friki. Hoy os hablaremos de Pseudónima, un juego de Tero Ediciones de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años y de una duración estimada de unos 30 minutos por partida. Se trata de un juego educativo con varios modos de juego donde adoptaremos el papel de un seudónimo para crear combinaciones de escritores y con sus influencias crear la mejor obra literaria. El juego se ambienta en un futuro donde se ha perdido gran parte de la cultura literaria de nuestros días y nuestro objetivo es recuperarla creando una nueva obra con la influencia de grandes autores como Lope de Vega, Emilia Pardo o Quevedo. Como os podéis imaginar, un juego con aplicaciones didácticas, pero del que no necesitáis tener conocimiento previo literario para poder jugarlo. Eso sí, a medida que lo juguéis, aparte de divertiros, iréis adquiriendo conocimientos sobre grandes autores y autoras de la literatura española e hispanoamericana. Veamos primero los componentes. Básicamente es un juego de cartas que tiene 53 autores y autoras de la literatura española e hispanoamericana. De estos 53 autores, hay 8 que son seudónimos y que serán los que encarnarán los jugadores. Y ahora veremos pues, el tipo de información que tienen estas cartas. Además tenemos dos cartas de ayuda que nos vendrán muy bien, sobre todo en las primeras partidas, ya que nos dice cuáles son las acciones especiales que nos dan estos autores y también nos dice qué ventajas nos da cada uno de estos seudónimos. Aparte de, bueno, tenemos aquí qué representa cada icono y las banderas de qué países son, ¿vale? Esta información pues está ahí. Y ahora veremos un poco la información que traen estas cartas. Todas las cartas de autor tienen una ilustración del autor o autora en cuestión, en este caso es Cervantes, y un fondo que el fondo pues es muy curioso porque todos los fondos de todos los autores tienen elementos que están relacionados con ese autor. En este caso, en el fondo de Cervantes, pues vemos el molino, a Quijote y a Sancho Panza. En la parte inferior tendremos información relevante como por ejemplo el nombre del autor, el país, el siglo en el que vivió, las obras más relevantes de este autor, un poco de información sobre el autor y, en forma de iconografía, los géneros que utilizó en sus obras, en este caso, pues narrativa, poesía y teatro. Y en cambio, en la parte superior veremos la puntuación que nos otorga este autor, si lo tenemos, ¿vale? Eso ya lo explicaremos, la acción especial que también nos puede otorgar si la utilizamos, ya veremos también cómo se hace, y además pues tiene aquí la generación o el movimiento al que perteneció. Además, algunos autores como este, como Calderón de la Barca, puede tener aquí una relación con otro autor, en este caso con Lope, pues tiene aquí un -7, que esto también lo explicaremos luego. Y como hemos dicho, 8 de estos escritores serán seudónimos, que los tengo aquí separados, y que tienen la misma información en las cartas, pero en este caso en vez de puntuación lo que tienen es la palabra seudónimo, para que sepáis que son seudónimos. Estos son mejor tenerlos separados porque van aparte de estos. Estos seudónimos se caracterizan por tener una habilidad especial aquí que se aplica al final de la partida para incrementar nuestra puntuación. Luego explicaremos bien qué significan y qué son estas habilidades de cada uno de estos seudónimos. Vale, pues pasemos a probar la partida. Básicamente, bueno, esto lo podemos dejar a un lado de la mesa para accesible a todos los jugadores, y básicamente lo que hacemos es coger los 8 seudónimos, los mezclamos bien y formamos un mazo. Cogemos el resto de cartas, el resto de autores, también los mezclamos bien y formamos otro mazo. La partida se dividirá en rondas y después de cada ronda se puntúa. Y la partida la ganará el primer jugador que consiga ganar 3 rondas, ¿vale? Os podemos decir que es al mejor de 5, ¿vale? El primero que consiga 3 gana la partida. ¿Y qué deberemos hacer en cada una de estas rondas? Pues las 3 rondas se jugarán de la misma manera. Básicamente, primero todos los jugadores cogerán 2 cartas del mazo de seudónimos. Tenemos este mazo de 8 cartas, entregamos 2 a cada jugador. Imaginaos que somos 2, ¿vale? Dejo esto aquí, entrego 2 a este jugador y 2 para mí. Entonces los jugadores se miran sus seudónimos, ¿vale? En este caso a mí me han tocado estos 2, y elijo uno. Imaginaos que quiero a este. Vale, pues me lo miro, lo memorizo, ¿vale? Es importante saber qué autor tenemos, qué es lo que bonifica, que esto ahora lo explicaremos, ¿vale? O sea, la información de este autor es, sobre todo esto, hay que memorizarlo bien, porque una vez lo hayamos elegido y lo dejemos boca abajo en nuestra zona, este autor ya no le podremos dar la vuelta, al no ser que algún efecto de la carta nos lo permita. Pero mientras no lo permita, esto quedará aquí y ya no podremos volverlo a consultar. El otro jugador hará lo mismo también, elegirá uno, imaginaos que elige a este, y el otro pues lo descarta. Los descartados se devuelven al mazo de seudónimos y se mezcla, ¿vale? Porque esto veremos que durante la partida hará falta, ¿vale? O sea, se podrán volver a coger cartas de aquí o dejarlas, ¿vale? O sea, este mazo seguirá siendo el mazo de seudónimos, que lo dejaremos por aquí mismo. Seguidamente cogemos el mazo de autores, este de aquí, y repartimos 3 cartas a cada jugador.
Así que básicamente la ronda empieza así, ¿vale? Nuestro mazo de autores, nuestro mazo de seudónimos, aquí tenemos nuestro seudónimo, cada jugador el suyo, ya no podemos volverlo a consultar, y aquí tenemos nuestras 3 cartas en mano, que estas sí que las podemos mirar, serán nuestros 3 autores iniciales con los que empezaremos la partida. Y ahora empezaremos a jugar por turnos, empezando por el jugador inicial. ¿Pero quién será el jugador inicial? Pues será aquel que se autodenomine a sí mismo como el de ciencias. Si hay varios, entonces el que lleve gafas. Y si el empate persiste, digamos, pues el primero de ellos en que consiga nombrar 3 obras de Cervantes. Vale, pues imaginaos que yo soy el jugador inicial porque, bueno, soy de ciencias y encima llevo gafas, ¿vale? Pues en mi turno básicamente lo que tendré que hacer es jugar una de estas 3 cartas, la que yo quiera, y jugarla. Y hay 2 maneras distintas de jugar las cartas. La primera manera es descubriendo la carta, que básicamente es ponerla delante de nosotros. Imaginaos que quiero jugar esta, pues la coloco en mi zona delante mío. De manera que se combinará al final de la partida con mi seudónimo para darme una puntuación. Si no se combina, digamos, pues esta ya tiene una puntuación de 11, pero esto ahora os lo adelanto un poco, luego lo explicaremos más en detalle, pero este, por ejemplo, bonifica, digamos, duplicando la puntuación de los autores de Hispanoamérica, ¿vale? En este caso, como esta autora es de Hispanoamérica, ¿vale? Concretamente es de México, pues me puntuaría doble, así que en vez de 11 me llevaría 22 puntos. Al final de la partida sí sigo teniendo este seudónimo, que ya veremos que estas cosas pueden cambiar. Hay algunos autores como estos que, además de tener pues su puntuación y su acción especial y tal, tienen una relación con otros autores, ¿no? Como hemos visto que este pues pone -7 a Quevedo y este pone +7 a Emilia Pardo. ¿Cómo se juega esto? Pues básicamente en el momento de que nosotros hemos decidido jugar una carta, podemos decidir jugarla en la zona de otro jugador. Es decir, si nosotros sabemos que, por ejemplo, nuestro oponente tiene a Quevedo, es su seudónimo, o porque nosotros le vamos a pasar a Quevedo luego con una acción y ya lo tenemos pensado, lo que sea, ¿vale? Esto ya la estrategia de cada uno, pues podríamos decir, vale, pues este lo voy a jugar en la zona de mi oponente, y en vez de jugarlo en tu zona, lo juegas en la suya. De manera que al final de la partida, si se cumple que él tiene a Quevedo de seudónimo, no le sumará 7, y en vez de sumarle 7, lo que le hará será restarle 7. Se ignora la puntuación positiva y solo se tiene en cuenta la puntuación negativa. En cambio, si no hubiese tenido a Quevedo, pues se ignoraría esta frase de aquí y simplemente puntuaría positivo. En cambio, esta de aquí nos la podemos jugar a nosotros mismos, ¿vale? Pero aquí sí que, si tú tienes esta carta y como seudónimo tienes a la Emilia Pardo, pues en este caso pues sumarías 7 puntos positivos, que es lo normal, pero también sumarías otros 7 extra por tener este seudónimo. Así que aquí, digamos, el positivo se ignora para aplicar el negativo, aquí el positivo se mantiene y se aplica la bonificación, ¿vale? Tener esto en cuenta cuando juguéis este tipo de cartas. Vale, otra manera, en vez de haber jugado la carta de esta manera, sería jugar la carta, pero jugar su acción. Fijaos que al lado de la puntuación hay un símbolo en cada autor. Entonces, estos son acciones y tienen sus efectos que explicaremos en la sección de acciones, ¿vale? Pero básicamente es bajarla, aplicaríamos su efecto y la descartaríamos. Esto iría pues aquí a la pila de descartes. O sea, si la juegas como acción, no te la quedas en tu zona, la descartas, pero sí que aplicas esa acción especial, que luego explicaremos. Y finalmente, pues tanto si jugamos para dejarla en nuestra zona, no aplicar la acción y que nos puntúe al final de la partida, como si la jugamos para aplicar la acción y que, por lo tanto, descartarla y que no nos puntúe, pues tanto si haces una cosa como la otra, te has quedado con una carta menos y, por lo tanto, antes de acabar el turno lo que haces es robar una nueva carta del mazo para volver a tener 3 cartas en mano. Y ya pasamos el turno al siguiente jugador. Y de esta manera iríamos alternando turnos, básicamente en cada turno cada jugador jugaría una carta de una de estas dos maneras, iríamos haciendo turnos, después de cada turno robar una nueva carta, hasta que ya no queden cartas por robar, entonces nos quedarán 3 en mano, jugaremos estas 3 cartas y en el momento que el último jugador juegue su última carta, ahí se acabará la partida y se pasaría a puntuar. Pues para puntuar básicamente revelamos nuestro seudónimo, si es que aún lo tenemos, y pasaríamos a puntuar, que básicamente es sumar los puntos de cada uno de los autores que tenemos en nuestra zona y aplicar la bonificación que nos dé nuestro seudónimo. En este caso habíamos dicho que mi seudónimo me duplica los puntos de los autores de Hispanoamérica, ¿vale? En este caso, como solo tengo un solo autor hispanoamericano, los otros son españoles, pues solo me duplicaría puntos este de aquí. Así que tendría 10 por 2 son 20, más 7, 27, más 5, 32. Y esta sería mi puntuación final. El otro jugador haría lo mismo y el que tenga más puntos gana la partida. Vale, pues veamos rápidamente estos 8 seudónimos que podemos encontrarnos en el juego. Básicamente tenemos el que ya hemos visto, Gabriel García Márquez, que nos multiplica por 2 todos los autores que tengamos de Hispanoamérica. Si vemos Félix López de Vega, pues multiplicamos por 2 todos los autores que
en sus obras tengan género de teatro, ¿vale? En este caso, pues si hubiésemos tenido, por ejemplo, esta en nuestra zona, pues esta multiplicaría doble porque tiene precisamente este símbolo, ¿vale? Que es el que representa el teatro. En cambio, Emilia Pardo Bazán lo que hace es duplicar la puntuación de las autoras. Francisco Quevedo duplica los autores que tienen obras de género poesía, ¿vale? En este caso, pues esta que hemos visto también me la multiplicaría por 2 su puntuación porque aparte de teatro también tiene poesía y esto es lo que duplica este. Y así todos, ¿vale? Este, por ejemplo, pues la narrativa, este, pues que tengas autores con 2 o más géneros, ¿vale? En este caso, pues esta que hemos visto, pues también duplicaría con este seudónimo porque tiene 2 géneros, tiene poesía y tiene teatro. Este multiplica por 2 los del siglo XIX y en cambio esta pues multiplica por 2 todas las del siglo XX. Vale, si volvemos a los autores que no son seudónimos, hemos visto que tienen acciones especiales, pues veamos estas acciones. Básicamente tenemos el giro argumentativo, que es este de aquí, que lo que permite es intercambiar los seudónimos de 2 jugadores de la partida, ¿vale? Incluso puedes incluirte tú en esos 2 jugadores, ¿vale? Coges y cambias los 2 seudónimos. La torre de marfil, que se usa cuando no queremos que la acción de otro jugador nos afecte. No hace falta que sea tu turno para jugar esta acción, ¿vale? O sea, simplemente cuando te vaya a afectar algo, pues la juegas y evitas que te afecte. Y en partidas a 2 jugadores, además de evitar que te afecte, lo que haces es que esa acción rebote al otro jugador y le afecte a él, al que te lo ha enviado. Confusión de manuscritos. El jugador que lo aplica elige izquierda o derecha. ¿Y qué pasa? Pues que todos los jugadores deben rotar una posición a la izquierda o a la derecha, según lo que haya elegido el jugador que haya jugado esta carta, de manera que dejan atrás su seudónimo y su zona de juego, y pasan a tener el seudónimo y la zona de juego del sitio donde vayan a parar. Visita de las musas. Básicamente podemos descartar tantas cartas de nuestra mano como queramos y robar tantas como hayamos descartado. Síndrome de la página en blanco. El jugador que elijas pierde su siguiente turno. Anacronía. Puedes mirar tu seudónimo o el seudónimo de otro jugador, lo que tú quieras. Muerte del protagonista. El jugador que tú elijas debe deshacerse de su seudónimo y seguirá sin seudónimo de momento. Ladrón de ideas. Robas una carta descubierta de la zona de otro jugador y te la llevas a tu zona. Y por último, nuevo seudónimo, que te permite cambiar tu seudónimo por otro, ¿vale? O sea, descartas el tuyo y robas uno nuevo, o si lo habías perdido y no tienes seudónimo, pues obtienes un seudónimo. Vale, y para acabar explicamos un par de variantes. Esta primera sería la variante experta, que se juega de la misma manera, pero buscando unos combos. Y entendemos como combos que haya 3 o más cartas que tengan en común al menos 2 factores. Y se entiende como factores, pues, género literario o movimiento o generación al que pertenecen, ¿vale? Pues en este caso, veamos un ejemplo, pues estos 3 autores tienen en común el género, uno de los géneros, en este caso, pues el teatro, ¿vale? Los 3 tienen este género en común, y además tienen en común siglo de oro, ¿vale? Que pone aquí. Por lo tanto, como tienen al menos 2 factores en común estas 3 cartas, pues nos puntuará extra. Nos puntúa tanto como el número de cartas por el número de factores que coinciden. En este caso son 3 cartas por 2 factores, pues 2 por 3, 6 puntos más al final de la partida por tener este combo. Si este de aquí, por ejemplo, hubiese tenido poesía también, entonces hubieran coincidido en 3 factores. 2 géneros y el siglo de oro. Entonces hubiera sido pues 3 por 3 y hubieran sido 9 puntos. Y si tenemos más cartas, pues más. O sea, la multiplicación cada vez más grande. Así que es una variante que se juega de la misma manera, pero que es un poco más exigente en el momento de buscar pues estos combos para puntuar más. Y como detalle importante, en el momento que hemos dicho de jugar una carta, ¿no? Que jugábamos una sola carta, con esta variante experta podemos llegar a jugar hasta 2 cartas, siempre que coincidan con 2 factores. En este caso, por ejemplo, como estos 3 hemos visto que coincidían en 2 factores, si yo decidiera jugar esta, no acabaría aquí mi turno. Si yo quiero, puedo jugar otro que tenga en común al menos 2 factores. Como lo cumple, pues jugaría 2 cartas en un solo turno. Luego, en el momento de reponer cartas, pues robaría 2 porque siempre hay que acabar el turno, digamos, volviendo a tener 3 cartas en la mano. Y finalmente tenemos un modo aula. Como hemos dicho, es un juego con aplicaciones didácticas y tanto es así que incluye un modo de aula, ¿vale? Para jugar en grupos grandes, donde los jugadores se dividirán en 2 grupos de tantos jugadores como sean necesarios. Estos 2 equipos competirán en 3 rondas distintas para ver quién sabe más de literatura, ¿vale? O sea, en este modo de juego no tiene nada que ver con los anteriores y en este caso sí que es necesario tener conocimiento de literatura. La primera ronda se llama el contexto y se realiza de la siguiente manera. Cada equipo elige un portavoz y entonces, bueno, empezando por el equipo que vaya a empezar la partida, el portavoz coge el mazo de autores. Lo coge y se lo mira solo él, ¿vale? Lo mezcla bien y lo mira solo él. Y entonces deberá describir al autor que ve para que su equipo acierte de quién se trata.
Pero para hacer esto, primero, inicia un contador de tiempo de 30 segundos, y durante esos 30 segundos empieza la locura, ¿no? A describir a este autor. Puede hablar de la época en que vivió, de su aspecto físico, de su estilo literario, incluso puede citar alguna de sus frases célebres, pero lo que no puede hacer es decir ni su nombre ni ninguna de sus obras. Entonces, si acierta, pues tienen un punto y pasamos al siguiente autor, y hace lo mismo, así hasta que se acabe el tiempo. Pues cuantos más hayas acertado, pues más puntos recibirás en esa ronda. Y entonces, pues estas cartas las podemos dejar aquí abajo, y las pasamos al siguiente equipo, al portavoz del siguiente equipo, y el siguiente equipo pues continúa a partir de aquí, ¿vale? Y va haciendo lo mismo, y nos guardamos cuántos puntos ha hecho cada equipo. Entonces con esto finalizaría la ronda 1 y pasaríamos a la ronda 2. Los equipos deben elegir a un nuevo portavoz, ¿vale? No repetimos portavoz, pasamos a otro portavoz, y el nuevo portavoz del equipo que le toque jugar coge el mazo de cartas, lo mezcla bien, ¿vale? Después, bueno, antes de cada ronda hay que mezclar bien el mazo, y entonces pasamos a jugar a esta ronda 2, que se juega un poco distinto. Se llama la obra porque ahora, en vez de describir al autor, lo que haremos es decir una de sus obras. Solo una, y su equipo debe decir el nombre del autor en base a esa obra. Si lo acierta, pues pasamos al siguiente y hacemos la misma manera, hasta que se agoten los 30 segundos. Conseguirás tantos puntos como autores hayan acertado. Y luego, pues estos se quedan abajo, pasamos el mazo al portavoz del otro equipo y harán lo mismo, y también se sumarán pues los puntos que hayan hecho. Y finalizada esta segunda ronda, podríamos pasar a la tercera ronda. La tercera ronda se llama la palabra clave, y básicamente pues los dos equipos vuelven a hacer algo parecido. Eligen a un nuevo portavoz, este nuevo portavoz al que le toque jugar coge el mazo, lo mezcla bien, y ahora, para que adivinen el autor, básicamente puede decir una sola palabra que considere clave para que acierten de qué autor se trata. Y lo mismo, si acierta, pues nos llevamos un punto y pasamos al siguiente. Vamos haciendo hasta que se agote el tiempo. Pasamos el mazo al siguiente equipo, que hará lo mismo. Y al final de esta tercera ronda, pues se suman todos los puntos que se han obtenido durante las 3 rondas, y el equipo con más puntos gana la partida. Y en caso de empate se desempatará con un duelo en el que repetirán una de estas 3 rondas, las que ellos elijan, que se pongan de acuerdo. Como detalle, decir que tal y como se juega, de esta manera de que cada vez que un equipo acierta una se pone abajo y tal, y se mezcla después de cada ronda, bueno, antes de cada ronda, es difícil, digamos, que en una misma ronda les toque hacer el mismo personaje. Pero si pasara, si da la casualidad de que dos equipos, no creo que pase, pero que tengan que decir el mismo personaje en la misma ronda, si el que va segundo, el que lo hace por segunda vez, utiliza la misma pista, la misma palabra, todo igual que lo ha hecho, como lo ha hecho el primer equipo, entonces eso les penalizaría con un punto menos, ¿vale? Así que en caso de que llegara a pasar esto, los dos equipos deberían decir cosas distintas. Y esto es Pseudónima, un juego educativo que, como veréis, busca que paséis un buen rato aprendiendo sobre autores y autoras de la literatura española e hispanoamericana. Como habéis visto, todas las cartas son distintas, ya que cada carta es la de un autor, y están genialmente ilustradas. Además, como detalle curioso y que a mí personalmente me encanta, es que los fondos de las cartas no están puestos de manera arbitraria, sino que cada carta, cada autor, su fondo, tiene elementos relacionados con ese autor. Y está muy bien porque, bueno, esto te lleva pues a curiosear un poco, ¿no? Decir, a ver, este autor no lo conozco, a ver qué ha hecho, tal, pues investigas un poco, verás por qué ese fondo está puesto en esa carta. Como juego me ha gustado mucho el rollo este de tener un seudónimo oculto, que marque un poco tu estrategia, para mirar qué autores te interesa jugar, para tenerlos en tu zona, para que luego pues te beneficien la puntuación, o qué autores, por ejemplo, te conviene más ignorar un poco su puntuación y usar su acción para hacer tal cosa, ¿vale? O sea, este rollo me ha gustado mucho, pero es verdad que el juego tiene mucha interacción. A mí ya me suelen gustar los juegos con interacción, pero en este caso esta interacción, digamos, para mí, para mi gusto, es excesiva, ¿vale? Me explico un poco, ¿no? Es que, claro, tú puedes tener tu seudónimo oculto y vas ahí haciendo tu estrategia, jugando tus cartas, pensando, ay, mira, que bien me lo estoy montando aquí, voy a puntuar un montón y tal, pero claro, luego hay tanta interacción con estas acciones que te pueden cambiar el seudónimo, te pueden cambiar la zona de juego, te pueden matar al seudónimo, entonces te tiran en un momento, ¿vale? Con una acción te tiran toda esa estrategia por el suelo, ¿vale? Entonces, claro, a mí ya me gusta la interacción, pero a lo mejor tan bestia, pues no soy tanto de interacción tan bestia, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que esto está visto más, tal vez, desde el punto de vista educativo, ¿vale? Yo ahora estaba hablando como juego, pero si hablo desde el punto de vista educativo, el hecho de que tú tengas un seudónimo hará que te fijes en lo que beneficia ese seudónimo. O sea, si ese seudónimo te dice vas a puntuar doble por los autores del siglo XX,
pues te vas a fijar más en ese dato, ¿no? Vas a ir mirando y vas a ver, ¿esto de qué siglo es? Vale, pues no me interesa tanto, vale, pues venga, y te vas fijando en los del siglo XX porque son los que te interesan y dices, ah, mira, sí, este es del siglo XX, mira, este sí, ¿vale? Y vas haciendo esto. Entonces, claro, el hecho de que en una misma partida pues te vayan cambiando de seudónimo, pues hará que tengas que cambiar la estrategia a medida que juegas, y eso hará que te fijes en los otros atributos de los autores, ¿no? Y de golpe, pues ahora ya no miro si son del siglo XX, ahora miro si, por ejemplo, han hecho poesía o han hecho teatro o lo que sea, ¿no? Y entonces, a nivel educativo, supongo que estos cambios pues hacen eso, que vayas absorbiendo mejor toda esta información que supongo que, bueno, entiendo que es el objetivo también de este tipo de juegos, que nos divertamos, pero sobre todo también que aprendamos, ¿no? Es un juego educativo y ese creo que es su fin. Entonces, creo que está justificado, digamos, de esta manera en la parte educativa. Lo único es eso, ¿no? Que como juego a mí una interacción tan bestia, pues sí, puede ser divertido porque al final se vuelve la partida muy loca, nunca sabes qué va a pasar y hay gente que le gusta, de hecho hay mucha gente que le gusta este tipo de juegos. Lo que pasa es que yo soy más de seguir mi estrategia y con cierta interacción, pero vamos, sin llegar a estos extremos, ¿no? Pero eso, a nivel educativo lo veo perfecto, o sea, es un juego que recomiendo mucho, si tenéis interés por la literatura, si os gusta la literatura, si queréis que vuestros hijos pues se interesen, ¿no? por esta literatura, que vean qué autores hay, que vean lo que han hecho, porque al final es una información que te vas leyendo, que vas absorbiendo, y puede venir muy bien. Eso sí, claro, a lo mejor a nivel de ilustraciones, a mí me encantan, ¿vale? Pero a lo mejor para un niño no es un juego visualmente tan atractivo, ¿no? O sea, es un juego que yo creo que a un adulto pues le gustará mucho más visualmente, ¿no? Que no a un niño pues le gustaría más que fueran dibujitos y cosas así, ¿no? Pero es que las ilustraciones a mí me encantan, ¿vale? Cómo está hecha, o sea, tú realmente, los autores que conozco, los reconoces perfectamente en las ilustraciones y lo del fondo que he dicho, pues todo me parece genial. Y no quiero olvidar de comentar el hecho de que hayan incluido en el juego ya un modo para jugar en el aula. Este es un modo aparte, ¿vale? No se juega con la versión normal del juego, es totalmente enfocado a este modo de juego en aula, con grupos grandes, donde aquí sí que hay que tener conocimiento de literatura para jugarlo en este modo, porque ya es lo que busca, ¿no? Que los alumnos aprendan de literatura y demuestren lo que saben de literatura. Entonces, que ya incluyan esto en el juego, pues me parece genial para ayudar aún más a aplicar estos juegos al aula, ¿no? Pues ya veis, otro juego más de Tero Ediciones, siempre enfocándose en esta parte didáctica, ¿vale? Que esto se agradece mucho, que hayan editoriales como esta, que esperemos que saquen muchos más y que vayamos viendo, pues, maneras de aprender divirtiéndonos, ¿no? Que al final ese es el objetivo, que aprender sea divertido, porque puede ser muy divertido. Y si os ha gustado este juego, que sepáis que existe una versión que se llama Seudónima escribiendo en femenino, que está centrado en autoras de todos los tiempos y lugares y que puede jugarse de manera independiente o combinándolo con este de aquí. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta la próxima.